Buen día, a continuación se presenta la práctica número 3 del Laboratorio de Fitopatología, la cual se titula Identificación de principales hongos fitopatógenos. Propósitos de la práctica: reconocer y describir mediante observación en campo y en laboratorio las características morfológicas, síntomas y signos de los principales hongos fitopatógenos que afectan los cultivos de importancia en Guatemala. Aplicar técnicas de muestreo, aislamiento y microscopía básica para obtener y caracterizar aislamientos fúngicos representativos de muestras de cultivo. Y por último, interpretar los resultados de diagnóstico, observación, aislamiento e información climática para formular recomendaciones de manejo integrado adaptadas a la región y cultivo. La clasificación funcional y morfológica de los hongos fitopatógenos. Desde la perspectiva práctica, los hongos patógenos se agrupan por su modo de vida y estructuras diagnósticas, siendo del tipo biotrófos obligados, los cuales dependen de un tejido vivo para su sobrevivencia. Los hemibiotrófos, que necesitan de un tejido vivo, pero que a su vez este tejido ya está muriendo por lesiones necróticas. Y los necrotróficos, que son aquellos que se van a alimentar de materia muerta. Se puede dar el caso de tejido vegetal, pero en su mayoría se da en especies forestales. A continuación se observa diferentes estructuras fúngicas, las cuales son importantes para la identificación de la especie del hongo que está afectando a nuestro cultivo. Entre todas estas, cabe resaltar las ascosporas que se encuentran en esta asca. Tenemos el cleistotecio, que es una estructura bastante grande y cerrada, que va a tener adentro varias ascas que van a estar llenas de ascosporas. Tenemos un peritecio, que es una estructura en forma de pera, que va a tener acá una estructura que va a mantener cerrado el peritecio, pero cuando este se abra va a comenzar a liberar las ascas. Tenemos el apotecio, que tiene forma de copa, y entonces el apotecio también es una estructura la cual va a estar llena de ascas y que en la parte interna va a tener muchas más ascas que cuando esta estructura se abra van a empujar a otras. Tenemos ascas desnudas. Luego tenemos los conidios en picnidios. El picnidio es esta estructura de forma redondeada, la cual va a tener adentro a todas estas estructuras pequeñas que son conidios. Entonces los conidios van a tener esta parte de su cuerpo fructífero pegado al picnidio, y todas estas estructuras más pequeñas son las esporas que van a salir a infestar los tejidos vegetales. Acá tenemos diferentes tipos de conidios. Como podemos observar, tienen diferentes formas las esporas y los cuerpos fructíferos. De nuevo, conidios en picnidios, conidios en acérbulos, que los acérbulos también son estructuras un poco menos elaboradas que van a estar almacenando a los conidios. Diferentes tipos de conidios. Conidio en un esporodoquio. El esporodoquio también es otra estructura que va a dar origen a diferentes tipos de conidios. Conidios de diferentes tipos. Clamidosporas. Las clamidosporas son estructuras cerradas que al abrirse sueltan todas sus esporas. Tenemos basidiosporas en basidios. Entonces las basidiosporas van a ser estas pequeñas estructuras de forma elíptica que van a ser liberadas únicamente con el movimiento y la maduración del hongo. Tenemos las espermátias en un espermagonio. El espermagonio es esta estructura grande y bien elaborada, la cual se encuentra cerrada, pero cuando se satura de las espermatias, estas son liberadas.
tenemos las aesiosporas dentro de un aesio. Y entonces acá ya tenemos estructuras específicas, como las aesiosporas en un aesio. Tenemos las uredosporas en un aesio y tenemos las teliosporas en un telio. Entonces, cada una de estas estructuras o cuerpos fructíferos nos van a dar a nosotros la pauta de qué especie, de qué hongo o agente causal en específico está afectando a nuestro cultivo. Métodos de diagnóstico complementarios. Para pasar de una sospecha en campo a un diagnóstico confirmado, se utilizan diferentes métodos de diagnóstico, los cuales se van a complementar entre sí, entre los cuales está la observación macroscópica y fitográfica documentada. ¿Qué significa esto? Todo aquella observación o información que nosotros obtengamos a partir del laboratorio o la documentación que se haga en campo nos va a servir a nosotros para generar información y evidencias que nos permitan identificar al agente causal. El aislamiento en medio selectivo, es decir, la preparación de un medio de cultivo que puede ser, por ejemplo, el PDA, para que se pueda llevar a cabo el aislamiento de este hongo. Es importante que si nosotros queremos tener únicamente un hongo en el medio de cultivo, debemos aplicar antibióticos para evitar la proliferación de bacterias. Para su posterior observación, la microscopía, que es la observación de estructuras específicas como por ejemplo conidios, esporas sexuales, hifas y estructuras sexuales con tinciones adecuadas que nos va a permitir a nosotros hacer la identificación de la especie. Tenemos las pruebas de patogenicidad, las cuales se llevan a cabo a partir de los postulados de Koch simplificados. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener la cría a partir de las pruebas de patogenicidad, es decir, el aislamiento de nuestras esporas o cuerpos fructíferos de los hongos, y luego estos se van a reinsertar o inocular en unas plantas bajo condiciones controladas. Esto nos va a servir a nosotros para ver si la identificación de la especie se hizo bien, viendo la capacidad que tenga la enfermedad de atacar a las plantas. Siempre todo bajo condiciones controladas, y esto puede servir para conocer la evolución de la enfermedad, sin que ésta pueda desatarse de manera desmedida. Las técnicas moleculares que se llevan a cabo a partir de PCR con cebadores específicos, secuenciación de ITS o genes de referencia para la identificación de especies y razas cuando es necesario. Las técnicas moleculares, como en el caso de la PCR, nos va a proporcionar a nosotros un mapa cromosómico de los genes de la planta, incluyendo la enfermedad. Por lo tanto, si nosotros conocemos específicamente a qué distancia o en dónde se encuentra la enfermedad, utilizando un cebador específico podemos neutralizarla o bien extraer un gen de interés. Tal es el caso del mejoramiento genético, cuando se busca encontrar una característica en específico para poder replicarla y llevarla a otras plantas. De esta manera es que se utiliza el PCR con los cebadores específicos. Y las herramientas de diagnóstico rápido son aquellas herramientas en las cuales se van a realizar diferentes tipos de pruebas, entre las cuales también se encuentra la de PCR en laboratorios bien equipados, pero que son especialmente útiles en programas de cuarentena y manejo de plagas de alto impacto. Como por ejemplo, en Guatemala, en las fincas bananeras, se tiene mucho cuidado con una enfermedad o un complejo de enfermedades que se llama el mal de Panamá, que su agente causal es Fusarium oxysporum, raza tropical 4, variedad cubense. Esta enfermedad, más conocida como el mal de Panamá,
se ha dispersado por varios países. Afortunadamente en Guatemala aún no hay registro de dicha enfermedad. Por lo tanto, las fincas bananeras tienen un estricto control de ingreso de transporte o personas a las fincas. Antes de ingresar a una finca bananera se tiene que llenar una boleta con muchos datos, entre los cuales preguntan a qué países ha viajado recientemente, porque si usted ha visitado uno de los países donde se encuentra el mal del Panamá y usted tuvo contacto con un cultivo de banano, muy posiblemente no lo dejen entrar. ¿Por qué? Porque usted estaría llevando la enfermedad a la plantación. ¿Qué significa esto? De que si en un dado caso se llegara a escapar una persona con restos del mal de Panamá e ingresa a una finca bananera en Guatemala, todo el personal de las fincas está capacitado para reconocer el mal del Panamá. Si una persona identifica el menor de los síntomas, comienzan a tener acciones rápidas, ¿verdad? Entonces comienzan a diagnosticar de forma rápida a partir de pruebas de PCR para luego comenzar con un programa de cuarentena para la erradicación de la enfermedad. ¿Por qué? Porque no se puede permitir que esta enfermedad comience a distribuirse en toda Guatemala, porque en Guatemala no se tienen métodos de control para dicha enfermedad debido a que ésta no se encuentra presente. Cada método tiene sus limitaciones, pero la integración de la observación en el campo, más el aislamiento, más pruebas moleculares, nos puede ofrecer un panorama más amplio para que nosotros tengamos todas las herramientas necesarias para optar a un criterio de aplicación, de determinación, o bien qué decisiones vamos a tomar nosotros con el cultivo, si es viable hacer un control o si definitivamente el cultivo ya se perdió y es más rentable quitar el cultivo y sembrar otro. Dentro de las estrategias de diagnóstico diferencial podemos hablar de los siguientes pasos. Distinguir daños abióticos es importante porque a partir de deficiencias nutricionales, heladas, granizadas, quemaduras químicas, quemaduras por el sol, en fin, muchos factores, estos factores abióticos pueden llegar a causar síntomas parecidos o que se confundan con los fúngicos. También es importante tomar en cuenta la sintomatología temporal. ¿Qué significa esto? Que si el patrón empeora con condiciones específicas climáticas, lo cual nos puede indicar que es una enfermedad del tipo fúngica, tipo bacteriana, tipo viral, etc. Observar la presencia de esporulación en tejido afectado. Este es el gran indicador de los hongos foliares activos, porque al momento de haber esporulación en un tejido, automáticamente sabemos de que es una enfermedad fúngica. Y la correlación con el historial de cultivo y rotación. Siempre es importante que nosotros sepamos diferenciar aquellos cultivos que han sido sembrados durante mucho tiempo en ese espacio de tierra, ¿verdad? Como por ejemplo, una finca que se dedique al monocultivo corre un mayor riesgo de sufrir ataques severos de una enfermedad. ¿Por qué? Porque en toda la finca se cultiva un solo cultivo. Por lo tanto, cuando una enfermedad ataque, las va a atacar a todas, a diferencia de tener diferentes cultivos, porque sería solo ese pequeño foco, no afectaría a las demás plantas. Por lo tanto, es importante conocer la historia del cultivo en dicho lugar, o qué cultivos se han sembrado ahí anteriormente, o qué problemas se han presentado anteriormente ahí, porque esto nos va a dar a nosotros las herramientas necesarias para conocer y saber qué cultivo podemos sembrar ahí, qué cultivo podemos manejar, y también, aparte de la rotación de cultivo y de materiales resistentes a dichas enfermedades, debemos rotar nuestros productos químicos para el control, como por ejemplo utilizar diferentes ingredientes activos y sitios de acción. ¿Qué significa esto? Que
Un producto químico puede atacar a una estructura fúngica en específico, pero otro producto puede atacar otra. ¿Qué significa esto? De que el hongo no va a desarrollar una resistencia a este ataque. ¿Por qué? Porque simplemente no estamos atacando al mismo lugar cada vez. Debemos utilizar por lo menos 3 productos químicos con diferente molécula y con diferente sitio de acción en un ciclo de un cultivo. O bien, si es un perenne, mínimo 3 productos por año. Entonces, entre más variemos nosotros, entre más rotemos los productos, menor probabilidad hay de que las enfermedades adquieran resistencia. Acá se presentan unos ejemplos de varias sintomatologías de enfermedades fúngicas, como por ejemplo manchas foliares, que son estas de color amarillento sobre la lámina foliar en el cultivo de vid ocasionados por Plasmopara vitícola. Manchas foliares, de nuevo, estas manchas amarillentas, en el cultivo de manzana ocasionados por Venturia inequalis. Acá tenemos manchas necróticas en níspero ocasionadas por Entomosporium. Entonces las manchas necróticas van a ser estas manchas de color café u oscuro que se encuentran sobre la lámina foliar. Tenemos manchas necróticas en lechuga ocasionada por Bremia lactuaceae. Bremia lactuaceae es la principal enfermedad que afecta a la lechuga, afecta al follaje, pero recordemos de que el producto final, que es de nuestro interés de las lechugas, es precisamente el follaje, y al estar presente Bremia, nuestras lechugas van a ser rechazadas. ¿Por qué? Porque las hojas van a estar en condiciones de necrosis. Y también tenemos manchas necróticas con círculos concéntricos en las hojas de tomate ocasionadas por alternaria. ¿Qué significa esto? Tenemos acá sobre la lámina foliar manchas necróticas bastante grandes, las cuales se ven hundidas y de un color pardo a café. Pero los anillos o círculos concéntricos son aquellos que se encuentran dentro de la mancha necrótica. Entonces, de esta manera es que nosotros sabemos reconocer que este ataque está siendo por alternaria. Tenemos cancros en ramas de durazno producido por Monilinia frutícola, que serían estas estructuras acuosas que se están perdiendo en el tallo o la rama del durazno. Tenemos los cancros en rama de manzano ocasionado por Botryophaeria. Esta enfermedad comienza a atacar la corteza de las ramas. También es el caso del cancro del tronco del manzano producido por Phytophthora. También tenemos levantamiento y pérdida del fuste, de la corteza del fuste. El tizón tardío de la papa ocasionado por Phytophthora infestans. El tizón va a atacar principalmente los tejidos jóvenes, formando una capa de coloración negra sobre las hojas de la papa o de otras solanáceas, dando origen así a una de las enfermedades más severas que se conoce en Guatemala. Y de la misma manera acá tenemos tizón en flor y rama de duraznero. Los tizones se caracterizan por encontrarse siempre en tejidos jóvenes. Y esta enfermedad es provocada por Monilinia frutícola. Por lo tanto, una misma enfermedad puede atacar en varios sitios o presentarse en diferentes órganos. Eso sería todo por esta práctica. Muchas gracias por su atención.